Ay, no. Y ahí sí puse mi micrófono. Te estaba diciendo que me atrasé un poquito, estaba terminando otra clase. Así que estoy viendo los que están en la sala de espera para empezar, ¿no? No sé si están teniendo buena recepción del audio. Peque, profe. Por mi parte, impeque. Bien. Qué bueno. A esta hora con algunos cursos he tenido problemas de señal de 9 a 11. No sé si ustedes han tenido ese problema. No, la única clase en ejecución es la del profesor Aranea y no ha habido problemas hasta ahora. Ya, qué bueno. Por esta vía, por el portal institucional, es un desastre, la verdad. Pero, ¿por el portal están tratando de usar otra plataforma? Sí, profesor. Teams. ¿Y no funciona bien? No. No. Mm. Yo al menos, profesor, al menos yo a esa clase de estructura, yo no puedo entrar porque tengo problemas con mi contraseña. Le he Ya. mandado correo al encargado que el juez no sé cuánto, No, le mando correo, Raúl Soto. allá, ya, Raúl Soto. A él yo le envío y no me sale los correos de vuelta, entonces quedo ahí como en el aire porque no sé qué están pasando. ¿Y con esa plataforma no quedan grabadas las clases? Ahí no sé. Sí. Le voy a preguntar a la profesora, porque ¿Ya? las que yo hago por Zoom, después como quedan grabadas, yo las subo al grupo de Facebook, para que la puedan ver después. Oiga, profesor, una consulta. Y no es como factible que todos los profesores trabajen con esta aplicación que es como más segura para aprender y para poder trabajar, como dice usted, da el respaldo que queda grabado después. Sí, no, voy a plantearlo. Yo creo que es más lógico que todos trabajemos en la misma plataforma. Sí. A pesar de yo con las clases de ustedes me demoré en conectarme con Zoom. La semana pasada también. Entonces, ahora vamos a continuar con la materia. Nosotros las otras clases que hemos tenido por Zoom no hay ningún problema, pero en este caso la clase de estructura, que es la que se hace por la plataforma, no se escucha nada, se entiende poco, no se ven las páginas, se le pierden las diapos a la profe, así que mal. No podemos tener una buena, por lo menos yo creo, en mi caso, no se escucha el audio, no puedo activar la cámara, nada. No, en Así general hemos tenido bastantes problemas técnicos. Ya voy a conversar con la profesora porque me parece que ella lo hizo así porque alguna vez de la Casa Central recomendaron que usáramos Team. No, pero ella misma ha tenido muchos problemas utilizando esa plataforma. No, si ya no le Como funcionó. dijo mi compañero, se le caen las presentaciones, se le pierden, y se desespera ella, nos desesperamos nosotros. Entonces, bastante incómodo, ha sido bastante incómodo las clases con ella. Ya. Mira, voy a hablar con ella a ver qué podemos mejorar en estos días. ¿Cuándo les toca con ella de nuevo? Recién nos tocó. Ahora. Nos tocó recién, nos toca la próxima semana y tenemos pruebas. Entonces no entendemos nada. O sea, yo por lo menos en mi caso, las clases se entiende súper poco. Había unos ejercicios que tampoco se veían completos en la pantalla. Entonces, no me gusta mucho esa aplicación. Funciona súper mal. Ya, qué bueno que me contaron para hablar con ella mañana. Y ahí les cuento
a qué llegamos. Ya, Profesor, perfecto. profesor, ¿puedo hacerle otra consulta? Sí, dime. Con el ramo del profe Henry, estamos como en el aire porque no tenemos ¿cómo le explicara yo? Más materia del ramo de, por ejemplo, de un trabajo, ya, pero yo lo estaba rezando y no hay fecha, no hay como, no sabemos el formato del trabajo, entonces no manejamos mucha información y no sabíamos más de ese ramo. Mira, yo no tengo el horario aquí, no me acuerdo de memoria, pero con él les toca cuando. Bueno, Los lunes a las 7. Ayer. ¿Y ayer tuvieron clase? No, nada. no, Ya, ahí estamos mal, porque o sea, todos los profesores nos informaron que teníamos que hacer las clases en el horario de las clases. Eh, En por ese eso ya ramo no también, hemos tenido ninguna clase, profe, nada, nada, cero. ¿es en el ramo de él? sí, O en de un, general? En el del no, profesor El Silvi, ramo del ninguna clase. El único acercamiento ha sido un correo que él mandó con un poco de con un- materia. el único acercamiento que ni siquiera es los objetivos del ramo, ni de qué se trata, nada, cero, mal. Chuta, qué complicado. Yo pensé que ya había partido. O sea, No, no le hice después seguimiento después que me dijo que le había mandado la primera clase. Déjenme ver qué hacemos. Vamos a tener que ver qué pasa con este profesor. Profesor, porque, perdón, ni siquiera sabemos de qué se trata el ramo, o sea, por último, para hacer autoestudio. O sea, nada, ningún acercamiento, cero, ni un correo para presentarse. No. Y ayer no le avisó que no iba a clase. no. Yo le envié un correo para ¿Ya? saber información de él, pero nunca me respondió. Yo subo la semana pasada. Pues. Ya que, mira, complicado lo hay porque estamos con poco tiempo también, pues si ya llevamos un tiempo de clase, debería estar poniéndose el día, ¿no? Déjenme hablar con él, mira, mañana voy a hablar con él y ahí les cuento. Ahora, igual, dependiendo de lo que él me diga, hay que buscar la forma de que ustedes empiecen ese ramo Sí. y con una planificación de cómo se va a hacer para terminarlo dentro de lo que queda del semestre, ¿no? Que vamos más o menos en la mitad. Un poco Incluso menos de la mitad. la Jackie le envió un correo y le ofreció ayuda para poder hacer la clase por este mismo medio y no pasó nada. No le respondió nada, parece. Pero yo creo que él debe saber usar Zoom. Si en el trabajo de él tienen que usar presentaciones. Bueno, voy a hablar con él. Y ahí les cuento mañana o pasado mañana. Y no sé, les puedo mandar una consulta por correo para que ustedes me la contesten también. Hay alguien esperando. Pero... ya, pero me doy por avisado de que el problema es complicado. Sí, yo entiendo que la preocupación de ustedes. Así que mañana mismo vamos a tratar de ver qué hacemos. Eso, no sé si quieren hacer otra consulta o ya partimos. No sé por qué me apareció una línea roja en mi pantalla. ¿Y si cambio la diapo, profe? ¿Igual seguirá? Yo se la había marcado usted esa regia. Sí, mira, están todas las... como que se marcó en la pantalla.
Debe ser el coronavirus. No me digan nada que hay un súper Se me helado. quebró la pantalla. Hay un súper helado en mi casa que el que vendía está contagiado. Ya ahí coloqué la pantalla completa. ¿Se ve completa? Oh, No. Falta. ¿Cómo? Ahora, ahí sí. ahora sí. Ahí sí. Sí, Sí, es que Falta- aquí en el borde está la sala de espera. No sé si ya están todos ingresados para poder cerrarla. Parece que sí, porque hay 13. Usted ese más o menos del curso, ¿cierto? 22. 21, 22, para eso. Hay 13, 14, 13 conectados ahora. Así que yo creo que vamos a partir igual. Ahí llegó otra persona. Ya. Bueno, la semana pasada yo también me salté la clase. Ahora ya voy a partir en los mismos horarios de clase y mandándole información a través del correo y a través esta grabación se la voy a mandar después de la clase, a través del grupo de Facebook. Y le había mandado la presentación en PowerPoint que vamos a ver hoy día. Les voy a contar un poco de qué se trata. Estábamos viendo temas de urbanización. Según el programa de este ramo, además de estos temas de construcción, de distintas cosas que se hacen en la urbanización, en alguna parte a mediados de semestre vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la legislación. ¿Qué organismos revisan? ¿Qué organismos reciben las obras? Ese tema también está incorporado en este ramo. Y lo otro que está incorporado en este ramo es que yo les voy a mandar un poco más adelante un proyecto de urbanización. Ya eso significa una obra que es de construcción de casas y urbanización. Lo vamos a trabajar en grupo y va a ser como hacer un estudio de licitación de una obra de urbanización. Entonces ahí vamos a aplicar todas estas cosas que hemos visto en estas clases. Entonces vamos a terminar de ver las especialidades que intervienen en un proyecto de urbanización. Y una vez que terminemos eso, vamos a empezar a hacer como un curso práctico de hacer un estudio de propuesta de una urbanización completa. Ahí los vamos a separar en grupos. La idea es que hagan un estudio completo, presupuesto, carta GAN, y analizar los planos, interpretar los planos de una obra de urbanización. Eso es el objetivo de este ramo, que sea como un taller que integra los ramos que han tenido antes. Entonces, cuando tengan que hacer el presupuesto de la casa, van a tener que ver los planos de alcantarillado de la casa, de electricidad, todos los planos y hacer un presupuesto. Y después van a tener que hacer una carta GAN, no la vamos a hacer tan detallada, pero la idea es que este ramo vea las distintas especialidades que han visto hasta ahora, integradas en el estudio de una obra. Así que yo creo que a partir de esta semana ya les voy a empezar a mandar planos y especificaciones técnicas de ese proyecto. Estoy buscando una urbanización que no sea muy grande, para que sea algo que se pueda hacer en el tiempo que queda de semestre. Y de ahí se van a ir sacando el resto de las notas. La primera nota va a ser de esta materia, que vamos a terminar en 2 clases más, y el resto de las notas van a ser trabajos de analizar ese proyecto. Entonces, habíamos visto en las clases anteriores lo que tenía que ver con cómo se interpretaba o qué información entregan los proyectos que forman un proyecto de urbanización. Habíamos visto la información que entregan los planos de loteo, los planos de pavimentación, y ahora deberíamos ver los planos o los proyectos de instalaciones. No me acuerdo exactamente, la última clase que les mandé por PowerPoint fue de pavimentación, ¿cierto? Y vimos hasta cosas que tenían que ver con pavimentación en asfalto. Y ahora la idea mía era partir viendo lo que son los sistemas de alcantarillado público. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí. Sí, perfecto. Ya, señor. qué bueno. Qué bueno, es que hay otros cursos que yo no sé si tienen mala señal o si me están... Espero que sea porque tienen mala señal.
Ya, partamos nomás entonces. Vamos a empezar a hablar de qué información entregan los proyectos públicos de alcantarillado, en este caso, que forman parte del proyecto de urbanización. En los otros ramos hemos visto ejemplos, cada profesor por separado. Yo creo que el profesor de obras viales 1, porque ustedes ahora tienen obras viales 2, ¿cierto? En obras viales ya vieron algo de pavimentación, en alcantarillado vieron instalaciones interiores de alcantarillado, instalaciones interiores de agua potable. Entonces ahora vamos a ver algunas cosas generales de lo que tiene que ver con los sistemas públicos. De colectores, en este caso, cuando son alcantarillados. Entonces, partiendo con eso, aquí hay unas imágenes que muestran unas fotos de distintos avances de la construcción de un colector de alcantarillado. Siempre en este ramo vamos a tener que pensar en que hay un espacio dentro de la obra que está destinado para ubicar las viviendas. Y que cada vivienda tiene su proyecto interior, domiciliario. Y eso se complementa con la pavimentación y con las otras instalaciones. Entonces, una obra de urbanización mezcla varias especialidades. Entonces, dentro de los proyectos públicos de alcantarillado, igual que en todos los proyectos, para estudiarlo, para poder estudiar una licitación, una propuesta de este tipo, los proyectos de alcantarillado tienen sus propios planos de especialidad, digamos, sus propias especificaciones técnicas y algunas memorias de cálculo, del cálculo de las tuberías, etcétera, mecánica de suelo, topografía. Y eso uno lo estudia para llegar a evaluar la obra, tanto para hacer el presupuesto, como para planificarla, cómo la vamos a construir, y cuánto tiempo nos vamos a demorar, que sería la parte de la carta gana. Entonces, para poder hacer todas esas etapas, vamos a darle un vistazo general a qué cosas muestra un proyecto de alcantarillado público. Entonces aquí dice que va a estar formado por los planos de especificaciones técnicas, por los estudios previos. Siempre los estudios previos para todo tipo de obra van a ser la topografía y la mecánica del suelo, que eso condiciona la forma en que se hacen los diseños. ¿Ya? O sea, el diseño que a nosotros nos llegue va a estar hecho a partir de estos estudios previos. Después viene un set de planos, que a diferencia de los planos de edificación, la información que tienen básicamente se muestra en un plano de planta, con algunos detalles de cómo son las cámaras, de cómo son los nudos, que son detalles tipo, los perfiles longitudinales y transversales, que eso sí, y unos cuadros de tubería y detalle de cámaras. O sea, si ustedes lo comparan con una obra de edificación, este tipo de trabajos tiene mucho menos partidas. Tiene menos actividades que se van repitiendo a lo largo de cada una de las calles que forman el loteo. Entonces, para estudiar estos proyectos, lo principal es que la información va a estar resumida en planos de planta, en perfiles longitudinales y transversales, que ahí es importante que se acuerden de esos temas que vimos en topografía y lo que puedan haber visto en obras viales, que eso muestra la información del proyecto que tenemos que construir. Las especificaciones técnicas, memorias de cálculo, las personas que diseñan los proyectos de urbanización en la especialidad del alcantarillado entregan los presupuestos también, hechos. Y durante la ejecución se debe considerar también en esta parte algo que es importante, que en este tipo de proyectos de alcantarillado, el proyecto que viene en el diseño, es necesario aprobarlo como proyecto final, ¿ya? O sea, hay que obtener la recepción después de parte de la empresa sanitaria y considerar también que se hacen planos de construcción, con todos los detalles de cómo fue hecho en realidad en la obra, pensando en que siempre pueden haber pequeñas diferencias respecto al proyecto, ¿ya? O sea, en estos casos el proyecto de alcantarillado público puede sufrir modificaciones durante la ejecución y es necesario que el que construye considere dentro de sus costos que tiene que obtener
la aprobación final del proyecto, la revisión de la empresa sanitaria y realizar los planos de construcción. Que son pequeñas diferencias que a lo mejor no las teníamos vistas cuando antes estudiábamos solamente los proyectos de edificación. ¿Qué actores relevantes existen en los proyectos públicos de alcantarillado? El mandante, que puede ser privado o público, ¿no es cierto? Puede ser una empresa inmobiliaria que construye una villa de casas, o puede ser un mandante del Estado con una población. Esto de los actores, para que ustedes tengan claro qué personas participan durante la ejecución. Eso significa actores relevantes. Los más importantes, el mandante y la inspección técnica del mandante, el contratista, que es el que construye, y aquí aparece la empresa certificadora independiente, que es otro costo que nosotros tenemos que considerar en nuestro presupuesto, porque se lo paga la constructora. La constructora tiene obligación de contratar a esta empresa certificadora independiente, que lo que hace es una especie de inspección técnica, y que son empresas que están registradas en la Superintendencia de Servicios Sanitarios para hacer este trabajo. ¿Ya? Es independiente de la empresa sanitaria. Son como los revisores de arquitectura o los revisores de cálculo, que son empresas independientes. Uno tiene que contratar a esta empresa para que certifique que todo lo que uno ejecutó está hecho de acuerdo a las normas. No sé si ustedes tenían claro de que existía la empresa certificadora independiente, el proyecto sanitario. Profe, ¿Sí? la consulta sería como el equivalente a un LEC. ¿A qué? A un LEC, Laboratorio Externo de Certificación. Sí, correcto, pero es una empresa que pero está certificada igual que un laboratorio, pero son profesionales que hacen una especie de control de calidad. Entonces se agrega a la inspección técnica que puede tener el mandante, es distinta. Ellos son totalmente independientes. Ellos velan solamente porque uno cumpla las normas, tanto en los materiales como en la forma de ejecución. Y hacen un certificado que uno tiene que presentar a la empresa sanitaria para que te acepten y te recepcionen la obra. Funciona igual que los revisores independientes de cálculo que revisan proyectos, pero ellos revisan obras de alcantarillado de agua potable. Todos los proyectos públicos, o sea, cuando me refiero a proyectos públicos me refiero a proyectos de colectores y de matrices de agua potable que van por las vías públicas, pasan por esta revisión. Y me parece que algunos proyectos domiciliarios grandes también tienen que tener esta empresa certificadora independiente. No es un costo tan alto, pero se agrega a los gastos generales, se va sumando. Y hay que tener presente que uno, durante la ejecución, tiene que irle avisando para que ellos certifiquen que los materiales que uno está usando cumplen las normas. Durante la ejecución tienen que estar presentes. Es como tener una inspección técnica más. Además de la inspección técnica, hay otra inspección que hacen ellos y que entregan un certificado. Y con ese certificado liberan de responsabilidad a la empresa sanitaria. Ya la empresa sanitaria no está obligada a revisar todo. Y además de eso está la empresa sanitaria. La empresa sanitaria va a aparecer en el inicio de la obra. Cuando uno va a partir un proyecto de alcantarillado público, tiene que ir a la empresa sanitaria, presentar el proyecto que fue previamente aprobado y pedir el inicio de obra. Se tiene que identificar, dejar alguna garantía, me parece, y ahí avisarle a la empresa sanitaria que va a empezar. Y después la empresa sanitaria va a recibir la obra y va a enrolar a los clientes nuevos. Se hacía un loteo completo desde cero, se construyen las casas, se construyen los colectores y las matrices, y después cuando uno termina la obra, antes de terminar, uno tiene que ir a la empresa sanitaria para que la reciba. La empresa sanitaria le pide el certificado a uno que entrega la ESI, hace revisiones finales, hace la recepción de la obra, y uno tiene que tramitar
dentro de las cosas que uno tiene que hacer en los loteos, tramitar que todas las casas queden enroladas con número de medidor, con la dirección y el propietario, y eso presentarlo a la empresa sanitaria. Y ahí la empresa sanitaria te recibe el proyecto de loteo. O sea, hay algunos pasos más que en las obras solamente de edificación. Y el otro actor relevante es el laboratorio de mecánica de suelo. Bueno, aquí tiene que ver con todo lo que hemos visto antes, en el resto de los cursos. El laboratorio de mecánica de suelo, ustedes tienen que ya incorporarlo dentro de las actividades que uno tiene que programar, sobre todo en este tipo de obras, como que se ve ahí que están colocando un colector, en que voy a tener inspección técnica y voy a tener otra inspección técnica que es la ESI, que me va a pedir controlar cada una de las etapas. O sea, si hay distintas capas de relleno, cada una de esas capas de relleno, tengo que estar preocupado de que esté presente todos los que me tienen que revisar y el laboratorio. O sea, el laboratorio de suelo es un costo más o menos, ya no es chico, es un costo relativamente importante dentro de una obra de urbanización. Que hay laboratorio en todas las etapas. En todas las etapas se tiene que entregar, de acuerdo a las normas, cada cierta cantidad de metros cúbicos de relleno, un ensayo de densidad, por ejemplo. Se tienen que entregar granulometría, se tienen que entregar los estudios de suelo, las compactaciones de cada capa que va sobre el tubo, que vamos a ver que son distintas capas, de todos los rellenos, certificado de los hormigones con que se hacen las cámaras, y así son una serie de cosas que hacen los laboratorios. Por lo tanto, vamos a ver después cuando analicemos un presupuesto de una obra de urbanización, que este ítem aparece como partida en la obra de urbanización. O sea, uno coloca los hormigones, coloca todas las partidas, y al principio, después de la instalación de faena, uno coloca instalación de faena, toda la señalización de marcación, de seguridad, etc. Y el laboratorio se coloca como un costo directo dentro de la obra. ¿Qué incidente? Se están haciendo pruebas de laboratorio a cada rato. Por eso en las urbanizaciones grandes contratan un laboratorista a un laboratorio externo que esté presente casi todo el día durante la ejecución de la parte de la urbanización. Que va a tener que estar tomando muestras bien seguido, por capas de relleno, cada cierta cantidad de metros, o sea, es como para que esté todo el día el laboratorista en la obra. Ya, entonces, nosotros ahora tenemos que pensar en esta foto que está aquí arriba como un conjunto. Este tipo de obras considera la construcción de viviendas y la construcción de las urbanizaciones. Las urbanizaciones dijimos antes que se definían como las obras de pavimentación, obras de agua lluvia, alcantarillado, agua potable, electricidad, alumbrado público, todo lo que permite que la urbanización funcione en conjunto. Entonces, para efectos de separar las cosas, lo que ustedes han visto antes en instalaciones sanitarias, son instalaciones interiores, proyectos domiciliarios. La separación entre un proyecto domiciliario y un proyecto público está dada, en el caso de los alcantarillados, por la línea oficial de la propiedad, ¿no es cierto? Y en los alcantarillados, la instalación interior comienza en la primera cámara. Esta tubería que sale acá dibujada es la unión domiciliaria. La unión domiciliaria, desde la primera cámara hacia afuera, la responsabilidad de la mantención de esa instalación pasa a ser de la empresa concesionaria. ¿Ya? Eso es, hay un detalle ahí sí, que eso pasa cuando las calles son bienes de uso público. No me acuerdo si al principio de este ramo hablamos de la diferencia entre condominio y población, o fue eso cuando tuvimos introducción a la construcción en el primer semestre. ¿Están por ahí? Que no sé si... Sí, profe, pero no lo hemos hablado eso de la diferencia. Sí, profe. O sea, es importante saber cuál es el límite entre lo público y lo privado. Sí, sí.
Lo voy a explicar ahora un poquito, que no lo tenía escrito aquí en la presentación. Les voy a agregar, les voy a mandar una clase que tengo guardada, donde hablamos de los tipos de edificaciones, la diferencia que hay entre condominio y población, para que lo tengan ahí complementario nomás. Pero lo voy a tener que aclarar en esta figura, porque si no se va a prestar para confusiones. En esta figura dice acá que lo que está afuera, en la calle, esas instalaciones de alcantarillado, que son los colectores, las cámaras que están afuera en la calle, y la unión domiciliaria, que es esa tubería que une el colector con la primera cámara, que aquí está la línea de propiedad de la casa. Todo eso dice acá en esta imagen que es, aquí está chiquitita la letra, pero dice responsabilidad de la empresa sanitaria, de la concesionaria, y que ese colector es público. Eso es suponiendo que esta urbanización es una población. En las poblaciones, las calles, después que se hace el loteo, las calles, el espacio que hay entre línea de cierre y línea de cierre, la vereda, las calles, todo lo que está entre las dos líneas de cierre, se transforma en un bien de uso público y ya no forma parte de la propiedad de la población. Esa es una población una población que hace el Estado, por ejemplo. Todas las calles son bienes de uso público, tienen libre acceso, y en ese caso la empresa sanitaria se hace cargo de la mantención y de la operación de todo lo que está aquí afuera. Y todo lo que está dentro de la casa, a partir de la primera cámara hacia adentro, es responsabilidad del propietario de la casa. Igual para el agua potable, que está dibujada aquí al otro lado. En cambio, en los condominios, las calles no se pasan a bien nacional de uso público, sino que son propiedad del conjunto residencial. Y las calles no son de acceso público, tienen una reja con acceso controlado. En ese caso especial, los colectores que van por las calles, como las calles no son de uso público, ya no son colectores públicos, sino que es una red interior de alcantarillado. ¿Ya? Y el colector estaría más afuera, en la primera calle que sea de uso público. Esa es la diferencia entre condominio y población, digamos. Que un condominio puede ser grande, pueden ser 50, 60 casas, con calles interiores, pero esas calles no están inscritas como bien de uso público. En cambio, cuando llega una inmobiliaria y construye casas con fondos, ¿cómo se llama?, estatales, ellos compran un terreno grande, hacen un plano de loteo, y como es una población, todas las calles van a ser de uso público, y quedan registradas en el conservador de bienes raíces como bien de uso público. Y no las pueden cerrar, tienen que ser públicas. Y ahí la empresa sanitaria se hace cargo de mantener ese colector. En cambio, si es un condominio, como a lo mejor en Las Brisas, por ejemplo, que hay muchas casas con acceso controlado, si las calles no fueron inscritas como uso público, los colectores que vayan por ahí no son públicos, y la mantención de esos colectores es de cargo del dueño del condominio o de la copropiedad. Es como un edificio propuesto así horizontal. Esa es un poco la diferencia. Lo quise aclarar porque puede que en algún momento les toque que las calles formen parte de un condominio, y ahí esta figurita que dice que lo que está aquí afuera es de la concesionaria, no va a ser así. Esto es solamente para el caso de que las poblaciones tengan las calles declaradas como bien de uso público. Me van diciendo si voy muy rápido o si quieren hacer alguna consulta. Está perfecto, profe, está súper claro. Ya. Entonces, esto para efectos del ejemplo, el agua potable está dibujada como si fuera por una calle que está al otro lado. Es para poder un ejemplo nomás. El agua potable es igual. Donde está la línea de cierre, de ahí hacia afuera, lo que yo construya va a tener que ser traspasado cuando se acabe la obra a la empresa sanitaria, si es que es una población. O sea, cuando le toca a uno trabajar en una población nueva, a pesar de que uno está construyendo los alcantarillados y el agua
potable pública, uno tiene que pensar que del medidor para afuera, todo eso que uno hace ahí, tiene que entregárselo a la empresa sanitaria. Y eso después la empresa sanitaria se hace cargo de operar y de mantener eso. Y a cambio de eso cobra la cuenta de agua. Entonces ahora vamos a ver lo que tiene que ver con qué cosas intervienen en la construcción de estos sistemas de alcantarillado público. Para allá va la idea. Si lo miramos así como un anticipo, así bien rápido, si ustedes están pensando en que les toca construir una parte de un loteo, que son varias casas, con un pasaje, por ejemplo, además de organizarse para construir las casas, uno tiene que ver la secuencia, en qué momento se trabaja al interior de las casas y en qué momento voy a construir la urbanización. Ahí no hay una receta fija, depende de muchos factores, de las condiciones de terreno, de las máquinas que uno tenga y de la forma que uno programe la obra. Hay algunas personas que prefieren en las poblaciones primero construir todas las casas, ir construyendo las casas y construyendo incluso la instalación interior de alcantarillado, la primera cámara, y dejar un pedacito aquí de tubo que va a ser la conexión de la unión domiciliaria. Y después que tienen las casas más o menos avanzadas, empiezan recién a construir las calles, a meter movimiento de tierra y después a meter los colectores y ahí hacen la unión y después la tapan de nuevo. Esa puede ser una forma de planificarse. Hay otras constructoras que yo he visto que les gusta partir primero por las calles y después se van metiendo a las casas porque transitan sobre la misma calle para mover los materiales. Pero eso puede ser de cualquiera de las dos formas. Y esas van a ser tareas del que va a dirigir la obra. Ahí ustedes tienen que decidir la planificación. Que la planificación consiste en saber cómo lo voy a hacer. Cómo lo voy a programar y cómo voy a distribuir la gente y los recursos. Ya, entonces aquí vimos de dónde se saca la información, que el proyecto, qué actores van a intervenir durante la ejecución. Y ahora deberíamos empezar a ver las partes típicas de una instalación de alcantarillado público. El alcantarillado público, como dijimos, la separación usual es la línea oficial de la propiedad, que es la que sale aquí. De aquí para afuera se entiende que es público, incluyendo esta tubería que llega a la cámara que está ahí 1 metro más adentro. Entonces vamos a tener en la parte de afuera, aquí dice número 2, que está chiquitito, yo creo que después cuando vean el video les va a aparecer más grande, que son el colector del alcantarillado. Ya. Desde el colector a la primera cámara está la unión domiciliaria. Aquí es por efecto de dibujo nomás que la unión domiciliaria se mete por abajo. En el fondo sale de aquí del lado de la cámara. Es un esquema, ¿no? Entonces las partes serían el colector, la unión domiciliaria, la cámara inicial, y de ahí hacia adentro es todo red interior, que corresponde a un proyecto domiciliario. El resto de las cosas que salen acá corresponden a las partes de una red interior, que esa ustedes ya la vieron en el ramo de alcantarillado domiciliario. Que no hay nombre específico, sino que dependen de la función de cada tubería. Esta lámina debe ser de otro país, porque aquí en Chile no se acepta, por lo menos en las regiones que conozco yo, conectar el agua lluvia al alcantarillado. Esa bajada de agua lluvia no debería estar ahí. Ventilación, profe. ¿Ah? Hay ventilación. Quería preguntar lo mismo, profe, porque en Chile no se puede No. usar el agua lluvia del alcantarillado. Parece que tiene el número 14. El 14 corresponde a ventilación. Acá está la ventilación. Pero acá también tiene un número, mire, 14. 14. Ah, ya, sí, tiene razón, dice ventilación. Correcto, yo lo vi mal, pensé que era una bajada de agua lluvia. Yo también pensé lo mismo. No, está bien. Entonces, ¿se ven los números, chicos? ¿Se puede?
Ya, entonces, después de esa aclaración, después lo vamos a ver en la imagen que viene. Y aquí además aparece otra línea, que es una línea segmentada, que dice acá que es un emisario. Ese, el número 1, emisario. El emisario es un colector de mayor diámetro, que la función que tiene es recibir el alcantarillado que va por los colectores. Se llama emisario cuando desde el colector se va a la planta de tratamiento final del sistema. ¿Ya? Esa puede ser una planta de tratamiento que después elimina los residuos después de tratado. Ese último colector, que es el más grandote, se llama emisario. No es frecuente que uno intervenga a los emisarios, porque eso siempre lo hace la empresa sanitaria, por el tamaño. Lo que uno hace es construir los colectores, que son los que van por la calle y que normalmente uno los conecta a otro colector de la red, de la concesionaria. Entonces esas son las partes principales. Si ustedes se fijan, no son tantas partes. Si ahora estamos viendo solamente el tema del alcantarillado público, va a ser intervenir la zona donde va a estar la calle, excavaciones, preparar la base para colocar los colectores, construir las cámaras, rellenar, y hay pocas actividades más, digamos. La complejidad es que son mucho volumen. Aquí hay otra figurita, aquí está más o menos lo que uno tiene que hacer debajo de la zona de la calle. ¿Por qué le puse esta imagen? Porque permite darse cuenta de lo que significa este tipo de obras, en que uno de alguna forma cuando está construyendo las casas, necesita el espacio que está aquí afuera para trasladar materiales, para una serie de cosas. Entonces no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sería muy difícil, porque no quedaría espacio para transportar materiales. Cuando nosotros hablamos de un loteo, normalmente son un buen número de casas. Entonces la cantidad de material que uno mueve y de mano de obra que uno mueve va ocupando todos estos espacios. Por lo tanto, uno tiene que planificarse. Ya, yo construyo las casas y transito por aquí, y cuando ya las casas estén de esta manzana estén listas, me voy a trabajar a las casas de la otra manzana, y aprovecho de entrar a trabajar aquí con las excavaciones para poner los tubos y todo lo que hay que poner en un proyecto de urbanización. Entonces, además de las cosas que vimos en las clases anteriores de la pavimentación, y de aquí del agua lluvia, en este caso por aquí va a estar un colector de agua lluvia, vamos a tener que en el mismo espacio compartir el espacio con los colectores de alcantarillado, que sería este que está aquí, dice Sanitary Sewer, ese sería el colector de alcantarillado, más las matrices de agua potable. ¿Ya? Cuando son instalaciones públicas, el alcantarillado público es un colector. Y la cañería de agua potable, cuando es un sistema público, se llaman matrices. Entonces vamos a tener matrices de agua potable y colectores de alcantarillado, y también en algunas partes de la ciudad, colectores de agua lluvia, cuando existan. No en todas partes se construyen colectores de agua lluvia en tubería, digamos. En muchas partes solamente se transporta superficialmente por las calles. Y aquí también aparece que, por ejemplo, las obras de urbanización considerarían, en el caso, cuando veamos agua potable, que lo vamos a ver en la próxima clase, las obras de agua potable públicas consideran, entre otras cosas, una serie de cámaras de válvula, porque aquí las tuberías son de un diámetro ya más considerable, dependiendo de la cantidad de casa, el diámetro de las tuberías pueden ser 160 milímetros, 200 milímetros o más grande, y va a estar conectado, además del arranque que va para la casa, la red de incendio. Los grifos están conectados ahí y forman parte de las cosas que uno tiene que considerar en la urbanización. Los grifos y el alumbrado público. Entonces esta figura es básicamente para ir haciéndose la idea de que además de construir las casas, tenemos que hacernos cargo de esta parte de la obra. Independiente que después uno la pueda subcontratar a una empresa especialista, el que está a cargo de la obra tiene que revisar todo.
Ya, entonces ahora vamos a empezar a ver cómo se muestran los proyectos de alcantarillado público. Aquí está solamente hablando del proyecto de alcantarillado público, pero si nosotros estamos haciendo un loteo, además de estos planos, vamos a tener los planos de instalaciones interiores de alcantarillado, que eso ustedes ya los conocen. Cada casita, si todas las casas son iguales, es probable que haya un plano tipo de instalación interior. Y respecto a los planos de alcantarillado público, lo que se muestra, la información, ¿cómo se muestra? Primero con una planta general en esta planta que está aquí de ejemplo, hay un pasaje aquí, un pasaje avellano, dice, y otro pasaje que es perpendicular. Se muestran la cantidad de casas que forman parte del loteo, con un número, cada número una casa distinta, y la posición de los colectores. ¿Ya? Como es un plano de planta de alcantarillado, muestra dónde va el colector, que sería esto que dice aquí, PVC, diámetro 180 milímetros, muestra la pendiente, que es muy similar a la forma en que se escriben los datos de un proyecto de alcantarillado domiciliario, ¿no es cierto? Uno siempre coloca el diámetro, el largo y la pendiente de las tuberías. Se muestran las cámaras, ¿ya? La calle, y eso es más o menos la información. Ah, y el sentido del escurrimiento del tubo. O sea, hacia qué lado está la pendiente. En este caso, esta está con un número también, cañería 5, dice. PVC, diámetro 180, el largo son 55 metros, y la pendiente 0,0367. ¿Eso cuánto es? Es un 3%, ¿cierto? Está escrito como número, ¿no? En algunos casos está escrito como porcentaje. Si esto estuviera como porcentaje, sería eso multiplicado por 100. Sería 3,87%. Entre ese punto y ese. Las cámaras, igual que en el alcantarillado domiciliario, se identifican con un número, con la cota del anillo, que corresponde a la tapa de la cámara, la cota del radier, que es la cota de la banqueta, y indica si es de entrada o de salida, ¿ya? Dependiendo de la cámara. No sé si ahí ustedes vieron todos esos detalles en el ramo que tuvieron de alcantarillado domiciliario. Que se me imagino que ya lo tuvieron ustedes. Sí, debe ser de quinto. Lo vimos esto, lo vimos. Entonces ahí ustedes más o menos se acuerdan de las cosas que forman una cámara. La cota de la tapa, la cota de abajo de la banqueta, y esta es la altura de la cámara. En este caso esta cámara tiene 1,80 m entre la tapa y la banqueta. Ahora, en el alcantarillado público no es tanta la información que hay que manejar, ¿no? Que se saque desde los planos. Esta otra cañería llega aquí, la flecha indica la dirección del escurrimiento, o sea, este viene para acá, este otro viene para acá, se juntan en esa cámara y los dos salen. Por eso esta cámara que está acá tiene tantos datos en el cuadrito, en este cuadrito. Esta cámara indica que es la cámara número 14 del proyecto, la cota del anillo, que es como si fuera la cota de la tapa, pero es el anillo del marco donde se instala la tapa. Y aquí hay dos cotas de entrada y una cota de salida. Eso significa cota radier entrada 1 y cota radier entrada 2. Y aquí está la cota de salida. Son importantes esos datos porque con esos datos nosotros trazamos y controlamos la pendiente después de la tubería. Para hacer el replanteo de esto, acuérdense que uno va a colocar el tubo antes de que esté hecha la calle y la solera. Uno tiene que replantear para poner el tubo estas cotas. Esta dice cota de salida porque es la cámara inicial, la primera cámara. De aquí para allá baja el tubo. Entonces, para poder replantear esto, yo tengo que partir de esta cota.
la cota rasante salida, que es la salida de la cámara a donde está la parte de abajo del tubo. ¿Ya? Entonces yo hago un hoyo, coloco mis niveletas y marco ese nivel. Y después tengo que ir a marcar el nivel donde llega esta tubería. Y ese, si ustedes se fijan, aquí tiene un número 1 chiquitito. No todos los planos lo tienen, de repente hay que sacarlo por pura deducción. Entonces uno define esos dos puntos cuando está excavando las cámaras y en base a eso uno puede trazar a qué profundidad va el tubo. Entonces son importantes estos datos, saber interpretarlos bien durante la ejecución. ¿Por qué esta cámara tiene tantos datos? Porque tiene una cota de entrada 1. Entonces aquí yo me voy a esta cámara, veo que por este lado tiene un 1. Entonces significa que esa es la cota de entrada del tubo que viene de este lado. Y por el otro lado, el tubo que viene por acá, tiene una cota de entrada a la cámara, que es la número 2. Y se anota ahí, cota de entrada número 2. Si se fijan, tiene ahí... Ah, no deja de tener, tiene, ¿cuánto? Ahí 20 centímetros de diferencia. Y harto, hay algo raro ahí. Y con esos datos ya yo podría, por ejemplo, empezar a replantear las excavaciones y la profundidad de las cámaras. Y no hay mucho más respecto a la planta. ¿Qué otra cosa importante? Que están marcadas las curvas de nivel del proyecto. Está marcada la posición de las calles y la posición de las casas. Lo que sí es importante es que uno tiene que revisar al inicio de la obra que lo que muestra este plano coincida con el plano de pavimentación. ¿Ya? Cosa que nuestras tuberías queden, que no hayan ahí diferencias que nos hagan que la tubería no quede puesta en la posición correcta. Entonces aquí hay que coordinar. Una de las cosas de los planos, de los proyectos de loteo, es que hay que coordinar las especialidades. Hay que revisar que este plano en que sale la calle dibujada sea exactamente igual a la información que entrega la calle que está dibujada en el plano de pavimentación. Respecto a la planta no hay mucho más que decir, ¿no? Entonces esta información que está acá me permite saber a qué profundidad van los colectores, qué profundidad tienen las cámaras y dónde van a estar las casas. Eso significa que yo puedo saber dónde voy a tener que construir después las uniones domiciliarias. En el ejemplo de esta lámina, no están dibujadas las uniones domiciliarias de las casas. ¿Ya? Porque seguramente en este proyecto ese plano está aparte. Hay algunos planos de alcantarillado público en que vienen dibujadas aquí las uniones domiciliarias con la respectiva cámara aquí adentro. ¿Ya? Están las dos formas de hacer, esas son dos formas distintas de que los proyectistas diseñan, que hacen los planos, digamos. Profesor, una consulta. Sí. En el caso que hubiesen diferencia entre el plano de arquitectura y el plano de instalación de alcantarillado o agua potable, ¿cuál es el que uno tendría que considerar? ¿Cuál prevalece? El normal es que prevalezca el de arquitectura, ¿eh? Ese es el que prevalece para los efectos del loteo, porque el arquitecto, una de las cosas que tiene que hacer es que él se hace responsable del loteo de las casas. Que eso tiene que cumplir una serie de normas de urbanización, del plano regulador, que solamente el arquitecto las conoce bien. Entonces, el plano de arquitectura que él hace, donde distribuye dónde van las casas, es el que le manda para los proyectistas. Los proyectistas tienen que adaptarse a ese loteo. Entre otras cosas, Pero para profesor, que las casas quepan. perdón, ¿Sí? sí, el de arquitectura no incluye mecánica de suelo y el otro sí. Entonces, en el caso de que se encuentren con alguna napa, alguna roca, algún tema, ¿no debería ser el que prevalezca el de alcantarillado en este caso, si lo ponemos como ejemplo? No, porque el No, alcantarillado porque va a considerarse como mira, una especialidad. las discrepancias que pueden haber entre un plano de arquitectura de loteo
y los planos de especialidades solamente tienen que ver con la posición de las casas y de las líneas de cierre. Lo técnico que pase dentro de la calle no tiene que ver con el arquitecto. O sea, si el arquitecto diseña un loteo y pone una calle aquí, y después durante la ejecución de la obra se detecta que hay un manto rocoso ahí que es súper difícil hacer la calle, sigue prevaleciendo el plano del loteo del arquitecto y uno se las tiene que arreglar para perforar la roca y hacer la calle donde dice el arquitecto que debe ser. Entre otras cosas porque el plano que queda aprobado, cuando se aprueba el loteo, es el que hace el arquitecto. Entonces después cuando te vayan a revisar la obra, van a medir que todo corresponda a lo que sale en el plano de loteo. Entonces si uno detecta una interferencia y el proyectista que diseñó la calle la diseñó corrida hacia un lado y no te calza con la arquitectura, ahí uno tiene que buscar la solución desde el proyectista que diga, oye, aquí el de pavimentación se equivocó, tengo que correr la calle. Y es todo un problema, ¿eh? Pero eso debería estar coordinado antes en el diseño. No deberían haber choques muy grandes, interferencias muy grandes entre uno y otro. Gracias. En este tipo de obras hay menos interferencias que en un edificio, por ejemplo. Ahí el despelote de choques, porque hay muy poco espacio. Pero acá como hay más espacio, no es muchas las cosas que uno pueda ver que el plano no concuerda. Lo que sí no concuerdan son especialidad con especialidad. Que de repente se está haciendo un plano de loteo y eso se va modificando, hay modificaciones y puede que un proyectista trabaje con otra versión y el que dibujó el plano de pavimentación corrió el eje un poco por alguna razón y no quedó puesto en el plano de alcantarillado. Esas cosas sí se producen. Diferencias entre los planos de especialidad. Que si ustedes se fijan, el plano de alcantarillado tiene dibujada la calle. Entonces, esa calle debería ser la misma que está dibujada en el plano de pavimentación. Y si no es igual, uno tiene que ir a ver quién define eso, la inspección o el mandante, el dueño de la obra. Uno tiene que estar atento nomás a detectar esos problemas. Entonces, esta es una parte de la información. Para entender el proyecto, yo tengo que ver otro tipo de información que va a estar puesto, en este caso, se usa harto en los proyectos de colectores, en los perfiles longitudinales. Que en el fondo es para mostrar en detalle la forma en que va puesta el puro colector. ¿Ya? En este caso, en este perfil longitudinal, acá arriba hay una línea que corresponde a la rasante del proyecto de pavimentación, seguramente. O puede ser, debería ser el terreno natural. Sí, porque aquí yo estoy, cuando voy a hacer el alcantarillado no tengo hecha la calle. Entonces en este plano lo que está marcado aquí arriba es el terreno natural. Y aquí abajo está puesto la parte de abajo del tubo. ¿Ya? El fondo del tubo, que indica la profundidad a la que va el colector. Y lo que está puesto acá es lo típico que dan los perfiles longitudinales, las cotas de la rasante y la cota de abajo de la excavación, las pendientes y las distancias parciales. ¿Qué diferencia tiene con un perfil longitudinal de topografía? Que ahora se agrega que esta línea de aquí abajo, que esta línea de aquí corresponde a lo que está proyectado para el colector de alcantarillado. Acá muestra en forma esquemática el tipo de cámara que va entre cada tramo. O sea, este tramo de tubería tiene esta cámara que está puesta aquí, que no la dibujan como cámara, pero va puesta ahí. Esta otra cámara está puesta acá. Aquí dice que esa es una cámara existente. Por lo tanto, yo con mi proyecto lo más probable es que venga el colector y me una aquí a la red existente. Se agregan los datos de las cámaras con el número de la cámara. Y en este plano lo que es interesante es que está puesta la forma de la banqueta de la cámara, o sea, la forma en que se conecta un tubo que viene desde el otro lado, que no aparece dibujado en el perfil, y que sale de aquí para acá,
Y con esto yo ya puedo ver la forma que tiene la banqueta. Llegó alguien más. En este caso, la cámara que va en esta posición tiene esa entrada y esa salida. La cámara que está acá también tiene una entrada lateral y una salida que es esa. Esta otra cámara tiene esa salida, y aquí uno puede ir viendo lo que le tiene que pasar al albañil, que va a ser el remate de las cámaras, y cómo son las cámaras. Va a haber un perfil longitudinal para cada colector, ¿no es cierto? Alguien tiene prendida la tele. Una cistoscopía. Es como una endoscopía de rodilla, pero la cámara sube por el pecho. El Claudio, apaga la tele. Ya, no sé qué película era, pero era médica. Ya, entonces es interesante en este caso, no todos lo tienen, que además agrega un detalle de la cámara vista en corte, que le permite a uno saber qué tuberías entran y salen. ¿Por qué es importante? Porque este perfil que está acá corresponde a un solo colector. Por lo que dice aquí, este corresponde a la calle, la que dice ahí, y este otra calle. Volvamos para atrás. Eso quiere decir que todo este colector que está aquí, ese, y que continúa hacia allá, va a estar en un perfil longitudinal. Y el otro colector, que en esta foto está de aquí para abajo, va a estar separado en otro perfil longitudinal. O sea, estos perfiles longitudinales va a haber uno para cada colector. Y ahí aquí abajo está escrito lo mismo que ya les dije, de lo que muestra las distancias parciales, está mal escrito ahí, distancias. Las distancias parciales y acumuladas de los diferentes tramos, o sea, entre cámara y cámara, las cotas del terreno y las rasantes del radier de las cámaras. Indica los diámetros y las pendientes. Eso es lo que es importante para uno cuando trabaja, saber el diámetro y la pendiente de los tubos. Entonces aquí está más o menos la información que uno usa para trazar, pero no está toda la información. Hay más información que uno tiene que ver. Por ejemplo, están los planos de detalle. Los planos de detalle son importantes, sobre todo para efectos de hacer los presupuestos. ¿Ya? Uno va a terreno y lo ideal sería que uno pudiera chequear el nivel del terreno. Bueno, pero para hacer el presupuesto es importante en este tipo de obras de alcantarillado público. Una de las cosas que son caras es el volumen de las excavaciones y de los rellenos. Acuérdense que son rellenos controlados porque tienen que tener un pavimento encima. Entonces es un costo que es incidente. Así que es importante estudiarse bien estos detalles que se refuerzan con la lectura de la especificación técnica, y que a uno le dicen la forma en que tiene que hacer los rellenos. Además de preparar la superficie para colocar el tubo. O sea, estas son las capas que uno tiene que considerar para hacer los presupuestos y después para construir. Todo esto está de acuerdo a normas de distintos organismos que regulan los alcantarillados públicos. Entonces estos detalles son más o menos tipos. En este caso lo que muestra son, por ejemplo, para este detalle que está acá, que el tubo que está ahí está apoyado sobre una primera capa, que es una cama de arena, y que por alguna razón, aquí abajo hay ahí dice que es el terreno natural de fundación, compactado al 90% del Proctor. ¿Ya? O sea, lo que dice aquí es que yo tengo que hacer la excavación, tengo que llegar hasta al sello de la excavación, que eso yo lo saco de los planos de planta y de perfiles, y después que hago la excavación tengo que compactar el terreno natural para obtener un 90% del Proctor. Ahí tengo que acordarme que tengo que tener programado que venga el laboratorista, que tome las muestras, y que recién ahí yo puedo tirar la otra capa, que sería esta, que es una base de arena, para apoyar el tubo y proteger el tubo de que no se rompa después cuando estoy compactándolo más arriba. Y están las distintas capas de relleno, que van a ser rellenos compactados con distintos materiales.
En este proyecto se acepta que esta capa de acá sea hecha de empréstito, o sea, sacada de la misma obra, siempre que esté arneado para sacar todos los sobre tamaños. Eso está especificado también en la especificación técnica, está con más detalle. Y compactado en capas de 15 centímetros. Hay algunos proyectos que definen que uno también tiene que rellenar con arena cierta altura a los lados del tubo. En este caso no fue así. Aceptaron rellenar con terreno de empréstito o de excavación, que uno le saca el sobretamaño y que después se compacta. Aquí para arriba se rellena con otro tipo de material y se controla por capas la compactación, que es súper importante porque después nosotros vamos a construir un pavimento acá, que si esto falla por algún descenso nos va a dañar los pavimentos. Entonces es importante controlar bien esa cosa. Y aquí hay una marca que se deja por razones de seguridad, similar a lo que se hace con las instalaciones eléctricas, que uno deja una marca, en este caso una cinta verde, que indica que en caso que alguien después excave, cuando le aparezca esta cinta verde es porque más abajo hay un alcantarillado. Esa no estoy seguro de que sea una exigencia para todas las obras. Puede que haya sido para el sector donde hizo este diseño que le exigieron colocar esa cinta. Es para demarcar nomás, como una advertencia. Entonces los planos de detalle son varios detalles los que muestran. Muestran este detalle que corresponde al relleno de las zanjas, que es una actividad importante en este tipo de proyectos, con los materiales y algunas especificaciones que uno tiene que sí complementarlo leyéndose bien las especificaciones técnicas. Y estas son otras cosas que muestra el mismo plano de detalle. El mismo plano de detalle muestra esto, que es el perfil tipo, que básicamente es igual al perfil tipo del proyecto de pavimentación. ¿Ya? Lo que sí agrega que está indicado la posición en que van las tuberías. Indica que la tubería de alcantarillado va aquí en el eje de la calzada, y que la matriz de agua potable, que en este caso también es proyectada, va debajo de la acera, a cierta distancia de los cierros, con sus distancias y con todas las condiciones que tienen que cumplir. Y esto sí también tiene que coincidir con el plano de pavimentación. Eso también va en el plano de detalle, y otras cosas que van en los planos de detalle son detalles de este tipo, que en este caso, ¿qué es lo que muestra este detalle tipo de interferencia? En este caso, lo que muestra este detalle es qué pasa si yo estoy haciendo mis instalaciones y en alguna parte se me cruzan una tubería de alcantarillado con una tubería de agua potable. Entonces lo que dice este caso, que eso de acuerdo a una norma, que las tuberías de agua potable siempre se colocan más cuando se cruzan con el alcantarillado, tienen que pasar por arriba del alcantarillado. No se acepta, la empresa sanitaria no acepta que uno coloque una cañería de agua potable debajo del alcantarillado, si tiene que atravesarse. ¿Por qué es necesario atravesarse? Porque hay veces en que estos arranques producen atravieso. ¿No es cierto? ¿Dónde está? Aquí. Este arranque de agua potable en algún momento puede que se cruce con el colector de alcantarillado. O puede haber otra cañería existente, de una parte más antigua de la ciudad, por ejemplo, que también pase por aquí, que no sea parte del proyecto. Si uno se encuentra con eso de atravieso, lo que dice el plano de detalle es que la cañería de agua, es la que está aquí arriba, tiene que pasar sobre el alcantarillado. ¿Cómo está dibujado esto? Aquí está dibujado en un sentido, en un corte vertical. La cañería de agua pasa sobre la de alcantarillado, y aquí hay un corte para verlo desde el otro lado. ¿Por qué? Porque además de pasar por arriba del alcantarillado, se protege un tramo de la cañería de agua potable con una camisa, que es otra tubería de mayor diámetro, que en algunos casos es de acero, y que tiene 25 centímetros para cada lado de este dado de refuerzo, que es un dado de hormigón. Entonces, estos detalles son distintos para todos los proyectos,
son cositas que uno tiene que ir viendo. El orden lógico es que yo me estudio primero la planta, después veo en más detalle y me meto en los perfiles longitudinales, y ya cuando tengo una idea clara de la forma de los colectores, ahí empiezo a revisar los planos de detalle, y empiezo a ver todos estos detallitos, cómo se rellenan las zanjas, qué pasa en estos casos, y ahí voy complementando la revisión de la información. Es como la interpretación de planos, pero aplicada al alcantarillado. O sea, los detalles pueden ser muchos distintos, estos son ejemplos nomás. Dentro de los planos de detalle también se hacen detalles de las cámaras que tenga considerada el proyecto. Las cámaras públicas también hay unas normas. No estoy seguro si tengo los números de las normas, que indican la calidad de los materiales. Hay una norma para cámaras prefabricadas, que se usan mucho estas cámaras que son prefabricadas de anillos de cemento vibrado. Y aquí muestra cómo son las cámaras, en este caso del proyecto que estoy usando como ejemplo. Tiene estos dos tipos de cámaras públicas. Tiene una cámara de inspección tipo A, que corresponde a este diseño, que esto está normalizado a la tipo A. Son detalles tipo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y tiene esta otra cámara que es más chiquitita, que es una cámara tipo B, con todos sus detalles de dónde va la tapa, de la pendiente que tiene que tener la banqueta. Esta parte de abajo es la banqueta, esta zona. Esta depresión de aquí, que corresponde a una semicircunferencia, con esas pendientes laterales, se llama banqueta. Y los demás detalles, el tamaño del anillo donde va la tapa, que es una tapa tipo calzada. Aquí, si se fijan, dice según plano tipo, etcétera, etcétera, de SBAL, seguramente porque la SBAL es la empresa concesionaria de este proyecto. Y cómo se construye. Aquí está cómo se construyen las cámaras. Esta altura es variable porque depende del proyecto. Pero hay otras cosas que sí se tienen que cumplir. Esto da como para hacer un trabajito chico de los detalles de estas cámaras. Entonces, cuando uno llega a los planos de detalle, uno empieza a estudiarse el detalle, y si tiene alguna duda, tiene que ver el detalle junto con la especificación técnica. Y ahí va a quedar claro lo que hay que hacer. Entonces aquí en el texto lo que dice es que se muestran las cosas que forman los moldajes especiales. Y después los detalles son cada vez más finos. Aquí hay un detalle de cómo se construye la tapa. Una tapa de calzada en este caso, que también es un detalle tipo. Y va a estar constituida por un anillo de fierro fundido, que ese anillo de fierro fundido se empotra aquí arriba, en el pavimento o en una losa que se construye aquí. Si el pavimento es de asfalto, se le hacen unas cosas que se llama satélite. Entonces tiene que haber algo de hormigón armado acá que reciba el marco de la tapa de la cámara. El marco es un anillo de fierro fundido. Y la tapa de la cámara, como es de calzada, también tiene un anillo de fierro fundido que está relleno con hormigón armado, que es el que sale ahí. Ustedes han visto que son bien pesaditas de levantar. Y los demás es típico de las cámaras. Esto es un detalle para ver qué cámara tiene que poner uno ahí, qué tapa. ¿Qué otro detalle hay? La forma en que se ponen los escalines. Los escalines que permiten bajar a inspeccionar la cámara, que son de fierro galvanizado, que se compran hechos y se meten con un epóxico, se perfora la cámara y se colocan con un mortero epóxico. Y que tienen que cumplir todas esas normas. Entonces esto es la parte de detalle de los planos, cosas que uno tiene que leer con atención después que ya entiende lo general. Aquí hay unas imágenes de aquí sale la norma. Un ejemplo de una cámara tipo A. Las cámaras tipo A se pueden hacer de hormigón armado usando unos moldajes que se arriendan, que vienen hechos para hacerlos de hormigón armado. O si no, se pueden hacer también usando módulos prefabricados. Estos módulos los fabrican distintos fabricantes, Grau, Botay. Hay bastante competencia en estos módulos.
Y se van a colocar, en este caso, esta parte de abajo, esta se denomina cuerpo de la cámara. Esta es la chimenea, no, la chimenea de aquí para arriba, y este anillo, no me acuerdo, cono se llama ese. Entonces se coloca el cuerpo, que pueden ser, el cuerpo normalmente un solo módulo, después viene esta parte que es el cono, y después la chimenea, dependiendo del proyecto, puede ser más alta, pueden ser varios módulos unidos, varios de estos módulos chicos, que se van uniendo hasta llegar hasta donde esté la cota de la tapa. Después sí vamos a tener que ver en detalle las especificaciones técnicas, porque después que este módulo está puesto, hay que afinarla con cemento, todas las uniones hay que sellarlas, y se le hacen pruebas de hermeticidad. Si ustedes se fijan, ahí también tiene unas perforaciones que sirven para colocarlos con la grúa, o con una retrascadora, para engancharlo. Y después todo eso se sellan las uniones para que la cámara quede hermética. Y se le hacen pruebas a las cámaras para ver si quedaron herméticas. Y se construyen sobre una especie de radier de hormigón. Acá hay otro detalle que se da más cuando hay terrenos muy inclinados, en que el colector tiene mucha pendiente, o que está cerca de un talud en que el terreno no es muy firme, y en esos casos se considera colocar este refuerzo de hormigón armado, que se llaman machones. Se dan algunos proyectos, no en todos. En este caso, en este lado está puesto dibujado en planta, y este es el corte lateral que dice ahí, corte A. Aquí está el colector, por exigencia también de las normas, sobre cierta inclinación, cuando la inclinación del colector pasa de un porcentaje, y no me acuerdo el valor que es, pero cuando tiene una pendiente muy fuerte, se colocan estos machones para dejarlo estabilizado, para anclarlo contra el terreno. También se coloca cuando el colector, por ejemplo, está en el borde de una quebrada, o cuando está en el borde de un talud, en que puede haber un desmoronamiento del terreno. También se hacen estos refuerzos de hormigón armado que mantienen el colector en su lugar. O sea, si hubiera un deslizamiento, a lo mejor va a quedar a la vista, pero no se va a ir el colector. Los machones deberían sostenerlo. Se supone que cuando uno hace la zanja para colocar este colector, se hace la zanja hasta esta profundidad, y ahí se hormigona el machón, y el machón tiene que quedar empotrado en el terreno natural, para que quede firme desde abajo, que no se salga de aquí del fondo. Lo mismo por los lados. Como esto está visto de arriba, esta pared, esta que está aquí, corresponde a la pared de la zanja, y a la pared de la zanja. Después que yo tengo hecha la zanja, se hace a mano esta parte, para que el hormigón del machón quede metido más allá del terreno removido, en terreno firme. Entonces estas son cosas especiales, y puede que hayan otros detalles más que no coloqué aquí, que se van a dar siempre de acuerdo a las características del terreno y del proyecto, y que si uno lo estudia en el orden en que les puse acá, es más fácil de entender el proyecto, es más fácil que a uno no se le escapen los detalles. Entonces, en resumen, el orden, igual que para todas las cosas, estudiar primero lo más general y después ir viendo cada vez mayor detalle. La planta primero, después el perfil, la planta con el perfil, después el perfil tipo, y después los planos de detalle. Y ahí uno se arma el conjunto completo. No sé si me apuré mucho, pero ahí hasta ahí llegaba. Hasta ahí tenía preparado hoy día. Así que no sé si quieren hacer alguna consulta. Les tengo que mandar también no he terminado de revisar los trabajos que hicieron al principio. Así que yo creo que el fin de semana los voy a revisar. ¿Están ahí todavía o se fueron? No, aquí está un profe. Oiga, profe. Ah, ya, que bueno. Que de repente Profe. me siento que puedo estar hablando solo. Oiga, No. oiga, profe, una consulta. Usted ¿Sí? nombra una página de Facebook, y esa página
¿Qué página es? Ah, no, no tienes el enlace. No. Bueno, hasta ahora en esa página he puesto los mismos PowerPoint que mandé al correo. Y lo que sí va a servir que ahí es más fácil subir los videos. Como los videos quedan muy pesados para el correo, yo en el Facebook les voy a colocar ahora el enlace donde puedan descargar esta clase como video. No. Así que les voy a mandar de nuevo. ¿Tú tienes acceso al correo del curso? ¿Yo? Sí. Sí. Ahí voy a mandar el enlace otra vez para que te puedas conectar a Facebook. Ya. Tú te conectas y yo tengo que aceptarte en el grupo y ahí ya quedas dentro. Ya, perfecto. Profe, Voy a detener la grabación, no es que me vaya a desconectar, sino para no seguir grabando lo que no es de la clase. profe Pedro, por acá una consulta. Sí. ¿Es posible que el enlace a los videos lo suba el link, o sea, o envíe el link al correo también? Porque en mi caso yo no tengo Facebook y no uso Facebook. Ah, siempre hay alguna complicación. Sí, bueno, no hay Por lo problema. general sí. Les mando No, pero en todo caso, porque es No, solo mandar el link, yo lo yo pido. hablo en general de los cursos, no de tu caso. No hay problema, lo pongo en el correo el enlace. Si al final yo lo subo a YouTube primero. Y ahí les mando el enlace para que lo vean. Ya, súper. Todavía no encuentro cómo se para la grabación, así que, a ver, ¿dónde se para? Ya, pues ya que. Abajo donde tiene el micrófono, profe, sale una camarita que dice detener video. Sí, es donde tengo la pantalla completa, no encuentro la parte de abajo. Espérame. Pausar grabación. ¿Esa es?